¿Cómo cuidamos la salud mental del talento humano en salud durante la emergencia sanitaria por COVID-19? El COVID-19, con el aislamiento social como medida de prevención, nos invita a unirnos y a ser solidarios. Hoy, ser consciente del bienestar colectivo es un imperativo para todos. Sentirse con carga emocional, posiblemente estresado, o creer que no se está haciendo lo suficiente como trabajador respondiente a las demandas que genera el COVID-19 puede ser una respuesta natural de los profesionales de la salud. Por lo tanto, es importante saber, tu labor es primordial para el cuidado y la atención de las personas que lo necesitan. Utiliza estrategias virtuales para mantener el contacto con los demás, así como para apoyarse en tus colegas. Recuerda estrategias adecuadas que hayas utilizado en el pasado para afrontar el estrés y vuelve a aplicarlas actualmente. Busca ayuda. Sugerencias para líderes de equipo de trabajo. Realiza un monitoreo regular de las personas a tu cargo. Promueve la salud mental y física. Si también sientes carga emocional, busca apoyo. Garantiza una buena comunicación. En lo posible, dispón de tiempo para grupos de apoyo. Asigna tareas en equipo. Si observas a alguno de tus integrantes con otras diversas dificultades, presta especial atención conservando la confidencialidad. Facilita acceso a profesionales en salud mental. Quédate en casa y lava las manos. Y recuerda, Positiva te acompaña. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema. Brigadistas, plan de respuesta a terremotos. Invitamos a nuestro experto Diego García, bombero APH, especialista en atención en prevención y atención de emergencia. Diego, muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para todos los presentes. Estamos muy listos para iniciar el día de hoy con este importante tema. Muy bien, Diego, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Bueno, señores, hoy nos trae un tema muy importante y muy de moda. El tema de los sismos y de los terremotos es una realidad latente, es una realidad a la que no podemos escapar. Y a diferencia de otros eventos, de otras situaciones de emergencias, es de las pocas o de las con una característica especial, y es que no podemos huir de ellos. No hay un sitio seguro exacto para tener un sitio seguro antisismos o antiterremotos o anti cualquier cosa. Entonces, este tema es muy importante. Hoy lo vamos a trabajar. Nuestra comunidad va a estar muy pendiente del tema. Nosotros estamos muy juiciosos en entender, y sé que la ERL y sé que Positiva y sé que las personas que nos ayudan en este proceso están muy pendientes. ¿Por qué? Porque esta es de las actividades que es transversal y le pega a nuestra oficina, a nuestro trabajo, a nuestra vida y a nuestra familia. Hoy es definitivamente tema de familia. El tema es denso. Vamos a hacerlo lo más entendible y rápido posible. Entonces, pues nada, espero que estemos súper conectados. Empecemos con la evaluación, Lina. Gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Vamos entonces a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es una zona lacustre? A, antiguo lago o mar seco. B, zona de peligro sísmico. C, terreno inestable. O D, todas las anteriores. Seleccionen, por favor, la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados. El 11% nos dijo antiguo lago o mar seco, 21% zona de peligro sísmico, un 29% terreno inestable y un 39% nos dijo todas las anteriores. Bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es PRT? A, propuesta rápida a terremotos. B, plan de respuesta a terremotos.
C, equipo de búsqueda de víctimas, o D, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 13% dijo propuesta rápida a terremotos, 76% plan de respuesta a terremotos, 2% equipo de búsqueda de víctimas y un 9% nos dijo ninguna de las anteriores. Bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. ¿En un terremoto debo quedarme quieto en el sitio que estoy? A, definitivamente. B, depende. C, claro que no. O D, ninguna de las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas y Diego nos va a brindar las respuestas correctas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, y los resultados, el 14% nos dijo definitivamente, 63% depende, 10% claro que no, y un 13% nos dijo ninguna de las anteriores. Bueno, Diego, te dejo entonces con los participantes para que continúes, por favor. Bueno, listo. Empezamos. El PRT es el plan de respuesta a terremotos. El plan de respuesta a terremotos quiere ser una línea transversal entre todo lo que pasa entre las instituciones, el hogar y el aparato productivo de un país. Todo esto nos puede llegar a afectar, así como el terremoto afecta a todos estos 3 frentes de trabajo o frentes de acción de la sociedad. También el plan de respuesta a terremotos tiene que hacerlo el hogar, el aparato productivo y la sociedad en general como tal. Vamos a tomar como ejemplo y uno de los más exitosos planes de capacitación que se tomó, vamos a tomar como ejemplo Bogotá. Esto ustedes lo pueden encontrar en cada una de sus ciudades, para las personas que no son de Bogotá, Cundinamarca y Atlántico, Valle, lo que ustedes quieran, cualquier departamento tiene estos mismos estudios y estos mismos actividades de prevención de sismos en cada uno de sus oficinas de atención de desastres. Si es que ustedes quieren ampliar la información, se meten en Oficina de Atención de Desastres Santander, Guajira, no sé, el departamento que ustedes escojan, y ahí debe estar este tipo de información de prevención especializado y personalizado pues para cada departamento. ¿Por qué no le quitamos los logos? Son pues por temas de respeto a la intelectualidad de las ayudas, pero pues es uno de los planes más exitosos en el tema. Y entonces ahí trabajaba un eslogan que se llamaba "Tu vida no puede estar en juego". Dejamos una red de comunicación para enfrentar los desastres, la comunicación básica. En todas nuestras charlas hablamos de las comunicaciones. Las comunicaciones son lo que nos puede salvar y llevar a manejar una emergencia de forma adecuada y sacarla adelante. Estos son los mapas de riesgo que nosotros debemos conocer y las personas que están haciendo planes de emergencia o planes de contingencia en cada una de sus instalaciones o de su hogar o de su sitio de trabajo debemos tenerlo en cuenta. ¿Dónde lo encuentran? Vuelve y juega en la Oficina de Atención de Desastres, en las páginas de la Oficina de Atención de Desastres de cada una de sus ciudades. Como ejemplo, para fines prácticos de la charla de hoy, vamos a trabajar con el de Bogotá. Con el de Bogotá, en el primero que ustedes ven ahí es el de riesgo sísmico, donde las figuras que están en rojo, está un naranja, está un terracota, está un amarillo y un amarillo más tenue. Está medido en la cantidad de afectación que puede llegar a pasar después de un sismo fuerte en la ciudad en número de vidas perdidas. ¿Ok? Me voy a explicar. En una cuadra, en un sector de Bogotá, pueden estar, o en un bloque, en una cuadra, pueden habitar 4.000 personas en una hora pico. Un miércoles, un jueves, oficinas llenas, tránsito, etcétera, etcétera. 5 o 6 edificios en una misma cuadra, donde puede haber 4.000, 5.000 personas. Con que solo un edificio colapse, ya tendríamos una cifra superior a lo que sucedió ahorita en Haití, por ejemplo.
Entonces, las zonas rojas están tomadas de esa situación, con tres agravantes más bien, y es densidad de población del territorio. Ustedes dirán, pero ¿por qué uno es rojo y por qué sí, por qué no? Y los que viven acá, pues va a funcionar. La parte de arriba del mapa es la zona norte, hacia abajo la zona sur, la zona derecha es el occidente y el oriente hacia la zona izquierda de sus pantallas. Entonces, está definido por tres temas: densidad de población, calidad de suelo y calidad de, de las viviendas, de las estructuras, de los temas como tal, de cómo están construidas las edificaciones. Entonces, si vemos en el centro, ustedes ven, ahí está la zona financiera de Bogotá, donde son edificios modernos, sismoresistentes, cumplen todas las normas, cumple todo el tema, pero tiene una densidad de población muy alta. En la parte de abajo podemos encontrar zonas de normalización de barrios que fueron subnormales y se normalizaron después, pero la calidad de su construcción es baja. Entonces, en una cuadra del sector financiero de Bogotá en el centro, puede tener 4.000 personas en una sola cuadra, por densidad de población se vuelve rojo. En la anterior, en la que te estamos hablando, puede ser un sector Simón Bolívar o un barrio subnormal de otra ciudad, donde la calidad de la construcción de las viviendas es con muchas dudas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, la calidad de la construcción puede ser el factor determinante para que, en caso de un sismo, la cantidad de víctimas pueda ascender. Entonces, en una cuadra puede que estén 100 personas nomás, pero la calidad de su construcción es muy deficiente o precaria. Entonces, por eso se genera la afectación. Acuérdense, está calificado por densidad de población, calidad de construcción y un tema de la calidad del suelo, que ya vamos a entrar a hablar de eso. Otro mapa que ustedes deben tener en cuenta es el riesgo de deslizamiento. ¿Qué pasaría si en el sismo, además de nuestro tema del sismo como tal, de la destrucción de una vivienda, de una edificación, tenemos la situación donde estamos construidos al lado de una montaña, como pasa en muchas ciudades de Colombia, al lado de una montaña, y esto genera una remoción en masa, donde la montaña aplasta, que destruye todo un barrio. El sismo como tal no afectó las edificaciones, pero sí la montaña que se vino abajo. En esta época de invierno ustedes han visto los deslizamientos, la caída de roca, remoción en masa, que puede llegar a estar en una situación de estas en una ciudad. Entonces, pues para que lo tengan en cuenta. Riesgos de inundación, donde la construcción de los jarillones, lo que hace que los ríos estén canalizados hasta ciertos lados, puede llegar a afectarse. Entonces, cuando hay un sismo, un jarillón de estos puede colapsarse y entrarse el agua a un sector habitado, y eso es una afectación como tal. Un incendio forestal. A raíz del sismo puede generarse un incendio forestal, los equipos de emergencia van a estar ocupados atendiendo al sismo y el incendio forestal se puede salir de control. Este último, el riesgo tecnológico, es que en nuestra ciudad o en nuestro departamento estamos viviendo donde hay fuentes energéticas, donde hay radiación, donde hay gas, donde hay industrias donde tienen cloro. Estas industrias, como puede ser en Jumbo, puede ser en Cali, puede ser en Barranquilla, puede ser en Cartagena, entonces son situaciones donde el sismo puede afectar la manipulación de esos materiales peligrosos. Entonces el riesgo tecnológico se refiere a esa cantidad de energía, de productos químicos, de material explosivo que se utiliza diariamente en la manipulación y en la producción, y en el momento del sismo pueden romperse esos contenedores, pueden dañarse los tubos de transmisión. Cualquiera de esos elementos se puede convertir en una emergencia adicional al sismo. Otra vez, el sismo no solamente destruye las edificaciones, sino que entonces va a romperse las instalaciones de gas, por ejemplo. Entonces puede ser bien complicado. Entonces el mapa de riesgo tecnológico, los puntos rojos, es donde se identifican que si el sismo es muy fuerte, va a tener un escape de gas, de cloro, de radiación, puntos radioactivos, emisión de gases de afectación al ser humano. Entonces puede llegar a pasar eso. El territorio, resulta que Colombia, en su gran mayoría y extensión de territorio, antes era o un mar o un lago.
donde este mar y este lago se secaron. Entonces quedaron los vestigios de donde nosotros teníamos, o donde existía mucha agua, y al filtrarse el agua se fue y quedó la arena. El mejor ejemplo que se me ocurre es que ustedes en la noche llueve fuertísimo y al otro día salen de su casa y a donde había un charco, ahora ya no hay charco, sino hay una hilera o un manto de arena, y que ustedes pisan y deja la huella. Entonces, ese manto de arena es lo mismo que puede llegar a pasar, obviamente, en una cantidad macros para la explicación, es que cuando se va el agua, el agua se filtra y queda la arena. Esto se llaman, el nombre correcto es zonas lacustres, donde es una afectación donde queda la arena, donde antes hubo agua, se filtró el agua, se fue el agua y quedó la arena, pero esa arena no es compacta, esa tierra no es compacta, ese sedimento no es compacto. Entonces hagan de cuenta, para efectos y una palabra muy técnica, vamos a utilizarlo como gelatina. Entonces se quedó esa gelatina. ¿Por qué lo hablo como gelatina? Porque es la contextura de una gelatina. Mientras que no se mueva, está quieta. Cuando se mueve la gelatina. Entonces estas zonas se llaman zonas lacustres, donde existió un lago, y es una zona sísmica complicada, es una zona de peligro, y digamos que nuestra encuesta esa es la respuesta. Entonces, digamos que en el ejemplo de Bogotá, pues están los cerros orientales, el cerro de Suba, la avenida Circunvalar, y resulta que nuestra planeación, muy poca planeada de hace unos años, estamos hablando de 30, 40 años atrás, donde se dio el boom de construyamos en todo lado. Entonces construimos en las laderas de las montañas, construimos en las zonas lacustres, donde habían lagos, donde habían humedales, y por eso las fallas estructurales que se ven en las construcciones, y el día que haya un sismo pues se va a complicar, porque además construimos edificios muy altos en esas zonas lacustres, donde la gelatina, estamos construyendo sobre gelatina, para ponérselo súper claro. Entonces, estas son las zonas que podemos llegar a tener. Entonces, estas son las vulnerabilidades que podemos llegar a tener. Vulnerabilidades, esas cosas que están latentes, que convivimos con ellas, que pueden convertirse en un peligro y en una afectación a la vida. Entonces, alta densidad en las zonas inundables. Nosotros construimos al lado de los ríos, construimos en zonas de ladera de montaña, lo que les estaba diciendo en la foto de la derecha. Ustedes pueden ver cómo se construyeron muchísimas casas alrededor y al lado de las montañas, quitándole ladera a las montañas. Entonces una montaña está aquí y usted le construye acá, pues todo esto ya no tiene dónde tenerse. Entonces, digamos que eso va a tener la consecuencia. Perdón. Abajo, ustedes ven también la construcción de un barrio al lado de un río. En la parte inferior izquierda ustedes ven el río pasando y la construcción de vivienda, patio, basura, todo está ahí encima del río. Y en la de la derecha inferior también vemos como la montaña está carcomida, está invadida por habitaciones y por construcciones que le quitan ladera a la montaña. Estos son los jarillones de los cuales estábamos hablando. En Bogotá, por ejemplo, de la mala planeación en años anteriores, se construyeron barrios bajo el nivel del río. El río pasa por acá y construyeron los barrios acá. Entonces, el caso de Tunjuelito y sus afluentes por ahí. Entonces, el río pasa por acá. Cuando hay una inundación, el agua cae, se mete al barrio, y como en otras inundaciones, que cuando el nivel del río baja, pues se escurre el agua y se va por el mismo río. A diferencia de eso, el barrio queda más abajo del nivel, entonces el agua queda posada y no hay cómo sacarla. Es muy complicado, por eso los problemas de alcantarillado ahí. Los jarillones son este tema a la izquierda inferior, donde está con pasto. Eso es un jarillón, eso es lo que guía el río, y lo mismo en la foto de la derecha. La mala construcción de las viviendas. Entonces, la mala construcción donde nosotros, si ustedes notan, que me gustaría poder preguntarles, en estas viviendas, ¿ustedes qué notan en estas fotos? Y es que lo que podemos ver con esta sencilla foto es que las construcciones no tienen vigas de amarre. Las vigas de amarre son las vigas que le dan sostén a toda la edificación, y están construidas con un número de varillas de acero
en una disposición adecuada, con un cálculo, perdón, adecuado de cada una de las situaciones. Y en estas construcciones, como se ve en la fotografía, solo se pone bloque, bloque, cemento, bloque, cemento, bloque, cemento, pared, y empiezan a funcionar. En la foto de la derecha, como ustedes lo ven, casas y terrenos que están diseñados para tener 2 pisos como máximo, las personas amplían sus casas hasta 4 y 5 pisos de altura. Entonces, una casa que tiene 3 por 3, 4 metros de frente por 6 o 7 de fondo, le meten 4 pisos hacia arriba. Además que eso existe otro tema y es que se le construyen el volado. ¿El volado qué es? Que a cada piso le ganan 50 centímetros, al siguiente piso le suben otros 50 centímetros y al tercer piso otros 50 centímetros. O sea, le ganaron 1,5 metros al aire, pero la estructura es muy débil porque no tiene vigas de amarre, porque no está construido y porque su base es más pequeña. Entre más pequeña es la base, pues más complicado va a ser construir hacia arriba, ¿listo? Y obviamente pues nunca hay una sedimentación ni vigas ni fortalezas hacia abajo que puedan llegar a sostener esta situación. Entonces, el día de un sismo fuerte, estas casas de calidad de construcción muy complicadas va a ser una vulnerabilidad muy amplia para las casas. Este es otro ejemplo donde ustedes ven una casa construida con mínimo 4 habitaciones. Digamos que hay otras 4 habitaciones la otra cara de la casa, pero además arriba le construyeron plancha y no le construyeron vigas de amarre, vuelve y juega. Entonces, esa habitación y ese tema a solo bloque, el día que pase un sismo va a ser muy, muy complicado. ¿Qué es lo que pasa con las vigas de amarre? Es que también se ha detectado, y desafortunadamente aquí no estamos para determinar, sino que lo he visto por experiencia, y es que a veces los ingenieros calculistas hacen bien su trabajo, hacen bien lo que tienen que hacer, pero el que desarrolla la actividad le dicen, por ejemplo, tiene que poner en esta viga de amarre 7 varillas de 1,5 o de 3/4, o la medida que sea. Y resulta que la persona que está ahí dice, no, pero ¿por qué tantas varillas? Pongámosle solo 5. Y no de 3 milímetros, sino metámosle de 7 milímetros. No sé exactamente las medidas de las varillas, no soy constructor. Pero entonces le quitan resistencia porque no ponen el número de varillas en las columnas. Entonces eso genera que el cálculo de toda la estructura pueda llegar a fallar. Entonces, esto es lo que puede llegar a pasar en una situación donde las vigas no son bien construidas, no son bien calculadas y puede que ustedes vean un edificio muy moderno, muy nuevo y puede venirse al suelo. Lo vimos hace un par de meses en Miami cuando una estructura que no estaba bien construida, bien cimentada, bien calculada, con vigas de amarre no muy amarradas. El edificio se vino abajo y pues hubo víctimas y muy complicado. Entonces, ojo con esas fallas estructurales porque es donde el momento donde la estructura puede llegar a fallar y venirse abajo por fallas estructurales en el diseño y en la ejecución del diseño. Esto es otras fotos de Bogotá. Bogotá tenía muchísimos humedales y desafortunadamente, ¿qué se hizo? Y esto no solo pasó en Bogotá, en muchas ciudades pasaron, donde secaron los humedales, pusieron motobombas, lo rellenaron de arena y construyeron encima. ¿Qué es lo que pasa? Como en la foto de arriba a la izquierda, es que las casas se empiezan a hundir, se empiezan a tornarse de lado, que ustedes ven una casa y como que no les cuadra en la vista, es porque la casa se empieza a hundir de un solo costado, un balín en el piso y se va para un lado. Eso es porque construimos en una zona inestable, en una zona no muy católica para construir. Quiero dejar algo claro y es que en todos los estratos tenemos vulnerabilidades. En la foto de la izquierda son apartamentos de 2.000 millones, 3.000 millones de pesos, igual están construidos en una ladera, en una montaña, igual están en riesgo, y en la foto de la derecha también ustedes lo pueden ver desde ahí. Entonces son edificios súper caros, pero están haciendo el mismo daño y se construyeron en la misma ladera de la montaña y están en riesgo. Tenemos la amenaza que es el sismo es algo que no podemos controlar. Y la vulnerabilidad es todo eso que estamos hablando.
la sobrepoblación, la mala calidad de las construcciones, el suelo, etc. Y esto nos da un riesgo. ¿Qué podemos hacer para el riesgo? Es esto. Podemos encontrar en un solo sitio la conjunción de todos estos temas que hemos hablado. Construcción en ladera, construcción en montaña, construcciones que no están amarradas unas con otras, entonces genera un efecto que se llama el tas-tas, que es que construyen las casas separadas una de la otra. Entonces, cuando hay un sismo, se mueve una casa y le pega a la otra, 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 y entre las dos se destruyen. Entonces, cuando están construidas y separadas, es un riesgo, se le suma más riesgo a esa situación, donde, ¿qué es lo que pasa? Cuando están separados, se golpea uno con otro cuando empiezan a mover. Cuando están unidas, entre las dos se mantienen. Entonces, cuando las casas están unidas, va a haber mejor resistencia a un movimiento. Pero ¿por qué tenemos ese riesgo? Esto es una gráfica de las placas tectónicas de todo el planeta. Está la placa de Sudamérica, está la placa de Nazca, está la placa de Cocos, está la del Caribe y está, bueno, y está también la de Norteamérica que está ahí pues arriba. Si ustedes notan en el centro, en el morado, está Sudamérica, está puesto ahí como Sudamérica. Y nosotros estamos ahí arribita. Entonces nosotros solo tenemos problemas con la placa del Caribe, con la placa de Cocos y con la placa de Sudamérica. Estamos en un triángulo donde los tres están jalando cada uno para su lado. Las placas tectónicas se empiezan a mover y generan fricción. Ahora, detallen esto. Miren la placa de África, ¿Ustedes cuándo han escuchado que en África, no sé, hubo un terremoto en Tombuctú y, no sé, se destruyeron 5 edificios? Allá nunca pasan terremotos. Sismos muy pocos se sienten en África. ¿Por qué? Porque están encima de una placa que sus límites están dentro del mar, entonces ellos placa poco. Porque en África no hay casi montañas, casi todo es plano. Las laderas son situaciones muy planas, es porque allá no hay esta colisión de placas tectónicas que se estrellan unas con otras. Por eso aquí nosotros tenemos nuestra amada cordillera de los Andes, donde pues, la placa de Nazca se estrella con la Suramérica y pues genera nuestra placa de nuestra cordillera de los Andes, que es famosa y divina. Entonces hay 3 movimientos que pueden llegar a hacer, que es el movimiento paralelo, pues de uno hacia otro, que empiezan a hacer esto. Otra de separación y otra de subducción, que es cuando la placa se mete debajo de la otra, la de separación y la de fricción. Entonces esto es lo que puede llegar a pasar. Este es el movimiento que puede llegar a pasar en un sismo. Este es otro movimiento que puede llegar en un sismo, que es que la tierra se hunda. Y esto es otro, que es que la tierra se salte, como lo puedan ver. Estos mejores ejemplos es esto. Imagínense la fuerza que tuvo que tener ese sismo para levantar la tierra, la capa superficial de la tierra y levantar la grama. O sea, ahí la tierra hizo fricción y se levantó y hizo esto. Entonces, como si fuera una tela o la piel, se levantó y hizo esa posición. A veces uno va a una finca o a una situación y dice, ay, tan bonito ese desfiladero, no, eso está súper lindo, compremos acá. Pero resulta que no, que es que ese desfiladero es señas o señales de que están en una zona sísmica, que hay una grieta, que hay una zona de subducción que puede llegar a estar ahí. Entonces estos son vestigios de sismos anteriores, donde la tierra se hundió. Entonces si lo ven en la foto de la derecha, pues es una situación que puede pasar. En la de la izquierda también es una zanja que por hecho de un sismo puede llegar a pasar. Esto sucedió en 1904, donde la tierra en promedio se hundió 45 centímetros en algunos lados. Entonces es como imaginar que su casa está, no sé, acá, y la mitad de su casa la mitad del piso se cayó 45 centímetros. Entonces cualquier casa que pesa toneladas o cualquier edificio que pesa toneladas, si le quitan 45 centímetros, se va para el piso. Miren la fotografía, eso fue en 1904 en Estados Unidos, donde hubo un sismo muy fuerte en la zona de San Francisco y así quedó el piso en algunos lados. Esto es en Kobe, Japón, en el 95, donde la onda del
del sismo golpeó ciertos edificios y a otros no. Entonces, la onda expansiva del sismo puede llegar a golpear ciertos edificios y a otros no. Como ustedes se dan cuenta, los edificios de la derecha están intactos, los del centro se cayeron y los de atrás se vinieron hacia un lado. O sea, la onda de la generación de la liberación de la energía pues golpeó a esos edificios de esa manera. Esto sucedió en un terremoto muy famoso en 1914, donde en la ciudad de Anchorage, Alaska, sucedió un sismo que duró 14 minutos teniendo movimiento en una letalidad y en una fuerza de 9.5 en la escala de Richter. O sea, imagínense la escala más alta de un sismo. Durante 14 minutos empezó a temblar la tierra. ¿Y por qué no es tan famoso? Porque Anchorage, Alaska era un puerto, un pueblito de pescadores donde vivían 100 personas. Y en estas 100 personas, pues murieron algunas, pero se generó un maremoto, se generó un tsunami, se generó impacto en la Tierra y pues Alaska definitivamente cambió su geografía. ¿Por qué no es tan famoso? Porque en esa época pues no habían satélites y no se puede tener exactamente como qué se hundió y qué no se hundió. Es un territorio todavía que falta explorar, pero eso sucedió y fue pues, muy complicado. Conozcamos las amenazas que nosotros. Esto es el mapa de Colombia y esto es los movimientos sísmicos que pueden llegar a ocurrir en un año. Todos los que tenemos, todos los días hay sismos, todos los días hay movimientos, que no los sentimos, que no los ponemos, que no salen las noticias, es otra cosa. Pero cada una de esas líneas azules son grietas, son líneas de liberación de energía, que si ustedes se dan cuenta y lo tenemos contra el mapa, están las tres cordilleras. Entonces, donde hay liberación de energía es donde están las montañas, donde hay menos líneas es donde generalmente no suceden tantos los sismos. Entonces, Vaupés, Amazonas, que es una zona plana, pues no hay generación y no hay liberación de tanta energía en una situación de estas. Esto es un histórico del centro del país, donde desde que tuvimos la visita de los españoles que se quedaron y tuvimos registros, tenemos desde 1616 hasta 1967 eventos muy fuertes en norte de Santander, Boyacá, Chingaza, Cundinamarca, Huila, Sumapaz, donde los efectos en esta escala es la cantidad de afectación que puede llegar a tener en la estructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en Colombia tenemos un ciclo de cada 10 años y 20 años donde suceden unos sismos fuertes. Entonces, estos sismos son cíclicos, estadísticamente hablando, no materialmente hablando. Entonces, estadísticamente hablando, tenemos unos ciclos de cada uno de estos sucesos y liberación de energía. Esta foto es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es de las más famosas, la que tenemos ahí contra el espacio del Océano Pacífico, estrellándose contra Norteamérica, y puede llegar a tener esta dimensión. Esto es una foto aérea muy alto, pero esto ¿se acuerda que hablamos de que se separan? Este es un tema de separación de las placas tectónicas. Está destinado, pues, está proyectado, visualizado que en algún momento San Francisco y la bahía de San Francisco va a desaparecer. ¿Por qué? Porque se va a hundir en el mar. Esta es la zona de subducción. Esto es la placa tectónica que entra. Se encuentra fricción, siempre está moviendo. Cuando se libera la fricción, hace esto. Entonces se libera la fricción, llega a nuestras zonas lacustres, que son las arcillas, sufre como un efecto de amplificación y las arcillas empiezan a moverse mucho más. Si ustedes cocinan, aquí hay un brownie, aquí hay una gelatina, y mueven la mesa, el brownie siente el tema. La gelatina se queda moviéndose. ¿Listo? Entonces ahí tenemos que tener cuidado y esta es la explicación de cómo se libera y por qué las arcillas generan un efecto de amplificación en cada una de estas situaciones. Este es el mapa de microzonificación, donde está que cada
10 metros hicieron un estudio de microsonificación para ver la calidad de tierra en cada una de las ciudades. Esto es una demostración de las ondas expansivas de un sismo, donde puede pegarle a un sitio sí, a un sitio no, a un sitio sí, a un sitio no. Entonces, digamos que nada es seguro, nada es fijo, y le apuesto lo que quiera que ese puente era sismo resistente. A veces la gente tiene un falso sentido de seguridad porque no, es que yo compré esto y esto es sismo resistente. En el catálogo decía que era sismo resistente. Les digo la historia, no hay nada sismo resistente. De verdad, no hay nada sismo resistente, porque hasta en las mejores ciudades de Japón, que todo está construido con sismo resistencia, suceden situaciones complicadas. Esto es el peor escenario que puede llegar a ser, es una destrucción total, donde esto es una destrucción en 1000 hojas, se llama en 1000 hojas, de los que trabajan en rescate en terremotos, donde las placas se estrellan una contra otra, las placas de construcción, las planchas se caen una encima de la otra, y la posibilidad de encontrar vidas en una situación de estas, pues se disminuye muchísimo. Esto es sismo resistencia. Sismo resistencia no es que yo en el edificio veo cómo se cae el resto de la ciudad y mi edificio es sismo resistente y yo espero. No. Sismo resistente es esto que pasó en Kobe, donde el edificio, si ustedes notan en la foto, la plancha se pandió, disculpen la expresión, se fisuró, se la dio de una forma, pero no perdió su esencia y mantuvo el peso. ¿Qué es lo que pasó? Esto le dio espacio a las personas que estaban ahí adentro para escapar, para tener un escape, para salir del edificio, y esto sí es sismo resistencia. La fachada se fue para el suelo, sí, perfecto. Todas las ventanas se fueron para el suelo, sí, perfecto. Pero la sismoresistencia ayudó a que esa cantidad de hormigón y esa cantidad de varillas que debieron meter en esas planchas resistieran, se doblaran, pero no se cayeran. Entonces, esto sí es sismoresistencia. Esto es también un edificio donde la onda expansiva lastima solo un piso, lo destruye totalmente y el edificio cae sobre ese piso. Entonces, la liberación de energía depende de muchas cosas. Esto, volviendo acá al país, es nuestra situación en Cali. Sucedió en el 2004, donde ciertos edificios sufrieron lesiones, pero el resto de Cali no. Se agrietaron varios conjuntos, fachadas sufrieron bastantes complicaciones, y pues digamos que este es el resultado de ese sismo de como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, una cosa así. Sucedió el sismo y pues fue muy complicado en Cali. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es que estar listos para un sismo es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos tener una comunicación directa, porque el día que pase algo no es solamente lo que ustedes ven en las películas. Ustedes ven en las películas lo que puede llegar a pasar, pero nosotros podemos llegar a tener la interrupción de los servicios públicos. Imagínense su ciudad, o el día que ustedes le cortaron el agua, le cortaron la luz, le cortaron el gas, todo el mismo día. Puede ser que ese mismo día también un jarillón se haya desbocado, entonces ustedes tienen una inundación. Puede pasar que en su ciudad un fenómeno de remoción en masa, entonces varias montañas se generan deslizamientos de material. Tenemos inundaciones, tenemos incendios. A veces los bomberos no van a ver esto con 2 o 3 incendios en una ciudad. Imagínense después de un sismo, todas las tuberías de gas que quedan expuestas y pueden llegar a generar incendios o explosiones. El saqueo y las alteraciones al orden público lo hemos vivido, desafortunadamente estamos en curso intensivo de supervivencia, con el tema de las manifestaciones y el tema donde esa zozobra y ese tema, los saqueos. El ser humano es bien complejo en estas situaciones donde saca lo mejor de ellos y lo peor de ellos. Entonces, en cada situación de estas podemos llegar a tener. Y ahora sumen todas las situaciones en un mismo día. Por eso debemos estar listos y muy pendientes de la actividad. Lina, ¿tú me podrías ayudar con algo, por favor? Claro que sí, cuéntame. Lina. Señor. Podríamos hacer el test de
el post-test. ¿De una vez? Listo. Claro que sí. Sí, por favor. Y digamos que lo vamos a adelantar un poquito el test, porque ya entendemos el tema de qué es el sismo, de qué es lo que tenemos que hacer, pero por cuestiones de tiempo, definitivamente prefiero hacer una segunda parte de esta actividad, porque lo que vamos a ver es el cómo prepararnos, el cómo estar, el cómo preparar nuestro kit de emergencias, el cómo hacer nuestro plan de emergencias para terremotos y entender un poco más lo que puede llegar a pasar. Hoy entendimos qué puede pasar en nuestra ciudad, qué puede pasar en lo que estamos haciendo, pero creo que lo más importante es lo que viene. Entonces, prefiero que hagamos el post-test y puedes tener una segunda parte de esto, Lina. Claro que sí, Diego. Entonces vamos a realizar el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. Recuerden que ustedes van a observar las preguntas en pantalla y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. La primera pregunta dice, ¿qué es una zona lacustre? A, antiguo lago o mar seco. B, zona de peligro sísmico. C, terreno inestable. O D, todas las anteriores. Seleccionen por favor la respuesta correcta. Los que hacen falta, por favor. Bueno, los resultados, el 36% nos dijo antiguo lago o mar seco, 12% zona de peligro sísmico, 7% terreno inestable y un 45% nos dijo todas las anteriores. Entonces, Diego, por favor, cuéntanos cuál es la respuesta. Hola a todos, señores. Está bien todas las preguntas, todas las personas que contestan, porque si es todas las anteriores, puede ser una zona complicada, puede ser un sitio donde hubo un mar o un lago, y esa es la respuesta. Muy bien, Diego, muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué es PRT? A, propuesta rápida a terremotos. B, plan de respuesta a terremotos. C, equipo de búsqueda de víctimas. O D, ninguna de las anteriores. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Los que hacen falta, por favor, voten ahí desde sus pantallas. Bueno, y vamos a ver los resultados. El 10% nos dijo propuesta rápida a terremotos, 86% plan de respuesta a terremotos, 2% equipo de búsqueda de víctimas y un 3% ninguna de las anteriores. Diego, ¿cuál es la respuesta correcta, por favor? Plan de respuesta a terremotos, lo hablamos y está claro, se subió el índice de la respuesta correcta, pero sí, es lo que vamos a trabajar y es la correcta. Muy bien, la B es la correcta entonces. Muy bien, Diego, gracias. Y vamos con la tercera y última pregunta. ¿En un terremoto debo quedarme quieto en el sitio que estoy? A, definitivamente. B, depende. C, claro que no. O D, ninguna de las anteriores. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver esos resultados. El 11% dijo definitivamente, 70% depende, 9% claro que no y un 11% nos dijo ninguna de las anteriores, Diego. Listo, estoy de acuerdo con nuestro público porque definitivamente depende. Los argumentos quiero darlos en la segunda parte de la capacitación, porque el depende es dónde estoy yo, qué estoy haciendo, qué va a pasar en ese momento, qué estoy haciendo, en qué situación estoy. No es lo mismo estar en un piso 15 en una situación de estas a estar en un
en una finca donde puedo salir o en una calle o estar debajo de una alambra, un cable eléctrico. Entonces, definitivamente las herramientas las daremos en la siguiente charla, pero sí, yo también lo haría como un depende. Todos los argumentos son válidos, todos son juiciosos. No quiero ir en contra de ninguna de sus capacitaciones o de su entendimiento. Nosotros estamos dando un punto de vista, pero créanme que todas las actividades que les hayan enseñado, hay gente que dice que se quede quieto, otros que se meten debajo del escritorio, otros que no se metan debajo del escritorio, otros que se metan en el baño, otros que recen, otros que no recen. No nos vamos a meter con eso, es simplemente otra herramienta para que ustedes el día que Dios no lo quiera, que les toque estar en una situación de esas, tengan más posibilidades de tomar una buena decisión. Y definitivamente no estamos en contra de las otras respuestas, sencillamente lo que estamos haciendo es darles más herramientas para que ustedes puedan funcionar con una adecuada toma de decisión. Perfecto, muy bien, Diego, muchas gracias. Entonces, dejamos la segunda sesión para dentro de 15 días. ¿Me confirmas? Así es, así es, así es. Dentro de 15 días tenemos la segunda sesión. Los invito a que todos estén y pues estar ahí muy, muy pendientes con lo que vamos a hacer. Claro que sí, perfecto. Ya saben, entonces, dentro de 15 días damos entonces la segunda sesión a este tema tan importante. Diego, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Como siempre, como en cada sesión en esta comunidad de brigadas de emergencias, con estos temas tan importantes que definitivamente nos competen a todos nosotros. Y por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Como siempre, yo los invito a que visiten nuestro sitio virtual Posipedia, www.posipedia.com.co, donde ustedes encontrarán todas las grabaciones de nuestras acciones educativas, las presentaciones técnicas, material de apoyo y por supuesto el cronograma para que se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.